Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de Fiscal 3 continuaremos con el tema de ISR para personas físicas, pero vamos a profundizar un poco más en el tema de tipos de ingresos, así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de las obligaciones de las personas físicas. Una vez que realizada la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, se deberá llevar la contabilidad. Esta obligación podrá cumplirse llevando un libro de ingresos, egresos, registro de inversiones y deducciones. Número 2. La contabilidad, incluyendo toda la documentación de carácter fiscal, deberá conservarse por un periodo de 5 años. Número 3. Expedir y conservar comprobantes fiscales por la actividad que se realice. Número 4. Presentar declaraciones informativas. Número 5. Solicitar constancias. Y por último, presentar avisos de cambio de la situación fiscal cuando se dé el caso. Entonces, estas son las obligaciones que como personas físicas tenemos que hacer con relación al pago de los impuestos. Entonces, siempre que haya una persona física, ya habíamos mencionado cuál es la definición de estas personas, pues van a tener que cumplir con estas obligaciones, que entre las más destacadas, las más importantes, pues es que tienen que llevar un registro de todos los ingresos y de todos los egresos que llevan en su negocio o en su actividad económica que realizan. Entonces, pues es muy importante tomarlas en cuenta y tenerlas a consideración para los siguientes temas. Entonces, vamos a continuar. Continuamos con las obligaciones de personas físicas. Las personas físicas que son residentes en México, que obtengan ingresos, estos ingresos pueden ser en efectivo, en bienes o en servicios. Y también aplica para las personas físicas que son residentes en el extranjero, pero que realicen actividades empresariales aquí en México, que presenten servicios personales independientes en este país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Entonces, este tipo de impuestos deberán pagarse tanto por personas físicas que viven aquí en México, ¿sí? Y que reciben pues ingresos ya sea en efectivo o por medio de algún bien o por medio de algún servicio. Y las personas físicas que también residen en el extranjero, también deberán pues pagar el mismo impuesto si es que estas personas realizan alguna actividad económica dentro del país de México. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con los pagos que se pueden hacer en efectivo o por medio de algún bien o un servicio. Vamos a ver qué tipos de ingresos existen. El primero que vamos a hablar es sobre los ingresos por salario. Vamos a ver, para los efectos del impuesto sobre la renta, se entiende como un ingreso por salario los ingresos y prestaciones que obtengan las personas físicas de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, así como también los derivados por la terminación de una... Es decir, los ingresos por salarios, pues es cuando una persona trabaja para una empresa y esta empresa pues le paga a esta persona por sus servicios. La ley de impuestos sobre la renta asimila a estos ingresos, es decir, considera como si fueran ingresos netamente los siguientes. Número 1. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Número 2. Los honorarios que perciban las personas físicas, morales
o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito al prestario que optan por pagar el impuesto en los términos bajo este concepto. Y número 3, los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Entonces, estos son los tipos de ingresos por salario. Vamos a continuar con los siguientes. Ok, seguimos con el mismo tema, ingresos por salario. Vamos a ver qué nos dice. Existe la obligación por parte de quien haga los pagos, que es el patrón, de retener los impuestos que resulten por la obtención de estos ingresos. Esta retención se considera como pago provisional a cuenta del impuesto anual que resulte. ¿Qué significa esto? La obligación de retener o guardar los impuestos, restándoselos del salario que le corresponde al trabajador, y los deberá pues pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior significa que las retenciones que los patrones hagan a sus trabajadores tendrán la característica de ser a cuenta del que el mismo patrón realice en forma anual, ya que la misma ley obliga a estos a realizar dicho cálculo. Es lo que comentábamos anteriormente. Que quede un poquito más claro este punto. Vamos a ver, un trabajador percibe en un año ingresos por estos conceptos por la cantidad de 87,500, que incluyen su sueldo, más prestaciones como el aguinaldo. El patrón le retuvo durante todo ese año la 1,581 por concepto de ISR. Luego, posteriormente, calculó el ISR anual y el patrón determina que el impuesto que causó durante todo ese año es por la cantidad de 5,750, por lo que existe una diferencia todavía a cargo del trabajador por retenerle por la cantidad de 169. Muy bien, entonces el ISR calculado anual fue de 5,750. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente lámina. En esta lámina nos dice que el ISR durante el año fue de 5,581, que obviamente es más que el calculado. Entonces va a existir aquí una diferencia por pagar de 169. Con todo lo anterior estamos diciendo que el impuesto sobre la renta se paga en forma anual y que las retenciones que los patrones realizan durante el año son a cuenta de dicho impuesto anual. Por lo tanto, una de las obligaciones de quien perciben ingresos por salarios es de presentar declaración anual por estos ingresos. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, se observa cómo el patrón pues retiene cierta cantidad para pagar los impuestos de ISR. Si esta cantidad no corresponde al cálculo real, pues esa cantidad que sobrepasó, pues se le tiene que regresar al trabajador. ¿Sí? Una vez que se haga la declaración anual. Vamos a continuar. Actividades empresariales y profesionales. Actividades empresariales y profesionales. Okay, para este caso, cuando estamos hablando de que se realizan actividades empresariales, las personas físicas, pues vamos a comentar lo que sigue a continuación. Según el artículo 120 de la ley de ISR, habla de por la realización de actividades empresariales o que presten algún servicio profesional, están obligadas a pagar un impuesto que ya está establecido. Los ingresos acumulables pueden ser en efectivo, bienes o servicios, en cheques y aun cuando reciban cheques en garantía. Toda persona física que reciba ingresos por alguna actividad empresarial o servicio profesional pueden deducir sus impuestos por las devoluciones, descuento o bonificaciones que reciben por las mercancías, materias primas o productos terminados o semiterminados que necesiten para la realización de servicio, así como las inversiones y los gastos que realizamos, las cuotas del IMSS, etc. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Cuando estamos hablando de actividades empresariales, estamos hablando de que una persona física puede tener un negocio pequeño
y al tener este negocio pequeño, pues está obligado también a registrar todos sus ingresos y a realizar el pago respectivo de los impuestos de ISR. Entonces, pues es lo que habla precisamente esta lámina. Entonces, también sobre las deducciones a las que tiene derecho, ¿sí? Como cualquier empresa normal, que aunque no sean personas físicas, pues también tienen que tener acceso a esas deducciones que son por los gastos que realizan en la producción de los bienes que vende o de los servicios que realiza. Muy bien. Vamos a los pequeños contribuyentes. Las personas físicas que realizan actividades empresariales al público en general y que les venden bienes o les presten servicios podrán pagar sus impuestos de la siguiente manera, siempre y cuando sus ingresos no excedan de 2 millones. Ingresos por arrendamiento, por enajenación y adquisición de bienes. Entonces tenemos esos tres tipos de ingresos. Vamos a hablar de cada uno de ellos de manera independiente, empezando por ingresos por arrendamiento. Estos ingresos se consideran cuando nos otorgan uso de algún inmueble, cuando lo estamos arrendando. Las personas que obtengan ingresos por dichos arrendamientos podrán efectuar las siguientes deducciones. Por el pago del predial de dicho inmueble, los gastos de mantenimiento y consumo de agua, los salarios, las comisiones y honorarios pagados, el pago seguro del bien, entre otros. La parte proporcional que debe pagar el subarrendador se calcula considerando el número de metros cuadrados que esté ocupando con relación al total de metros cuadrados de construcción. Las deducciones se aplicarán dentro del tiempo que se haya otorgado de uso del inmueble. Los contribuyentes que no excedan sus ingresos a 10 salarios mínimos no están obligados a hacer pagos provisionales. Muy bien, entonces, ¿qué se refiere todo esto de los ingresos por arrendamiento? Pues no es otra cosa más que aquellos ingresos que obtiene una persona que se dedica a rentar algún inmueble y que en este caso, pues tanto la persona que utiliza el inmueble como la persona que está pues, recibiendo ese ingreso, pues están obligados a pagar dicho impuesto. ¿Sale? Muy bien. Continuamos con el tema de pequeños contribuyentes. Vamos a ver ahora los ingresos por enajenación. Ok, por enajenación se entenderá cualquier acto en el que se transmita la propiedad de un bien. Así, cuando se reconoce que una propiedad fue enajenada, que su posesión fue transferida. Por lo tanto, el nuevo dueño goza de todos los derechos correspondientes. ¿Sí? La ganancia de enajenación se obtiene de una simple resta. El valor en que está vendiendo el enajenante menos el valor en que compró. Por ejemplo, si compró en 1 millón, vende en 2 millones, tendrá una ganancia de 1 millón. ¿Sí? Esto es muy sencillo de entender. Entonces, ¿qué estamos hablando de qué es la enajenación? Pues la enajenación no es otra cosa más propiedad sobre un bien, ¿sí? En el momento en que una persona cede todos los derechos sobre esa propiedad, pues estamos hablando de que se trata de una enajenación. Entonces, sobre la ganancia, todavía hay que hacer una serie de cálculos. Sobre la ganancia, todavía hay que hacer una serie de cálculos que resultan del impuesto a pagar. Si no hay ganancia o existe pérdida, no habrá impuesto. ¿Sí? La ley determina que el valor en que adquirió el vendedor deberá actualizarse o ajustarse a su equivalente de hoy en día. Al mismo tiempo, porque el propio transcurso del tiempo la va deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que dicen aquí? Que para poder realizar el cobro del impuesto es necesario actualizar el valor de la propiedad, tomando en cuenta también la depreciación, ya que con el paso del cualquier propiedad, cualquier bien, pues tiende a gastarse. Entonces hay que considerar también esta pérdida a la hora de calcular con la ganancia los impuestos. ¿Sale?
Muy bien, entonces vamos a continuar. Continuamos con el tema de... Muy bien, entonces vamos a continuar. Continuamos con el tema de pequeños contribuyentes. Hablando ahora de los ingresos por adquisición de bienes. Se consideran como tal, aquí nada más vamos a mencionarlos: la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción en bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, quedan a beneficio del propietario. Entonces, estos son los ingresos por adquisición de bienes. ¿Sí? Vamos a continuar. Deducciones y estímulos fiscales. Deducciones y estímulos fiscales. Vamos a hablar primero sobre las deducciones fiscales. Recordemos que hacer una deducción significa restar algunos gastos hechos por el contribuyente de los ingresos anuales reportados a la autoridad tributaria. Si estos gastos se restan de la base de ingresos, entonces tienen que pagar menos impuestos, ¿sale? Entonces, ¿qué es una deducción? Pues no es otra cosa más que restar los gastos realizados durante la fabricación de algún bien, y estos gastos pues va a hacer que al momento de que se tomen en cuenta los ingresos realizados, los ingresos obtenidos por la persona física, pues esto va a hacer que sean menores. Por lo tanto, los impuestos también tienen que ser menos, ¿sale? ¿Cuáles son estos tipos de deducciones que se... Número 1, los honorarios médicos o gastos hospitalarios. ¿Sí? Si yo como persona física tengo algún gasto relacionado con alguna enfermedad, podré deducirlos de mis impuestos. También son los gastos funerales, ¿sí? Si hay gastos funerales, ¿sí? Si alguien de mis familiares fallece, pues los gastos en los funerales los podré deducir también de mis impuestos. Número 3, los intereses reales de créditos hipotecarios. Número 4, las primas por seguros de gastos médicos. Número 5, los gastos por transescolar. ¿Sí? Si yo tengo hijos y esos hijos pues van a la escuela, podré deducir los gastos de sus transportes. Número 6, las aportaciones complementarias al retiro. Si yo quiero hacer alguna aportación extra para mi retiro, ¿sí? Lo que son las afores, aportaciones. Muy bien. Vamos a continuar. Continuamos ahora con los estímulos fiscales. Las personas físicas podrán deducir en su declaración de ISR del ejercicio, bajo la figura de estímulo fiscal, los siguientes conceptos: las colegiaturas, ¿sí? Y las cuentas. Las colegiaturas, ¿sí? Y las cuentas personales para el ahorro. Entonces, ¿qué son los estímulos fiscales? Pues no es otra cosa, una manera en la que el gobierno trata de estimularnos para que nosotros pues queramos hacer el pago de nuestros impuestos. Pues es como las mismas deducciones, pero pues estos son otros conceptos que también podemos nosotros aprovechar para que se nos reduzca el costo de nuestros impuestos. Entonces, los estímulos fiscales, como ya lo habíamos mencionado, son las colegiaturas. Si yo tengo hijos, igual también puedo deducir las colegiaturas del pago de impuesto, ¿sale? Así como también las cuentas personales para el ahorro. Muy bien. Con esto damos por terminada la clase de hoy. Nos vemos el siguiente sábado, la siguiente clase, con un tema diferente. Les agradezco